Continuando con el módulo de Excel, estamos analizando ahora la gestión de opción de cambio de hoja y base de datos. Y para ello, ¿cierto? Nos posicionamos sobre la hoja, ¿cierto? Hacemos clic en el botón derecho del mouse y nos aparece un cuadro de diálogo, ¿cierto? Seleccionamos insertar, ¿cierto? Y podemos insertar una serie de elementos, una de las opciones que aparecen aquí, y podemos después hacer clic en aceptar. Y con eso cambiamos la base de datos que queremos modificar. También podemos cambiar el nombre, ¿cierto? Hacer clic sobre insertar, cambiar nombre, o directamente podemos hacer doble clic en el nombre de la hoja y podemos sobreescribir para poder cambiar el nombre de una hoja. También podemos eliminar una hoja con el botón derecho del mouse y ponemos eliminar hoja. ¿Sí? Después tenemos la opción de mover hoja, que es en fondo más que nada arrastrarla para ponerla en otra posición, o incluso podemos hablar con el botón derecho para mover o copiar, ¿cierto? Y nos da la opción de ir cambiando la orientación, ¿cierto? O la posición y ponerle a aceptar. También tenemos la opción de proteger hoja, botón derecho, ¿cierto? Mover o copiar hoja, y tenemos la opción de proteger para bloquear. También tenemos las opciones de cambiar color de pestaña. Nuevamente hacemos un doble clic, ¿cierto? Y elegimos el color del tema que queremos cambiar. También podemos ocultar una hoja con el botón derecho. Nuevamente ponemos ocultar y se nos va la hoja también. También tenemos la opción de trabajar con la base de datos y ordenando la base de datos. Seleccionamos lo que queremos ordenar, ¿cierto? Hacemos clic en la pestaña de datos, ¿cierto? Datos. Y seleccionamos, ¿cierto? Forma ascendente, descendente, y también tenemos la opción de elegir otras opciones también. Ahora, cuando hablamos de introducir funciones, tenemos, por ejemplo, igual suma, entre paréntesis, de la 1 al C8, ¿cierto? Y ese es el rango grande, ¿cierto? Y este sería como el resumen. También tenemos las opciones de funciones anidadas, ¿cierto? Donde tenemos, por ejemplo, sumar dos conceptos, después dividirlos por otro concepto, que también se suma. ¿Ya? Después tenemos el tema de la autosuma, que es un icono que aparece, ¿cierto?, en el inicio, y podemos seleccionar sumar, promedio, contar, y también tenemos las opciones de elegir otras funciones más. Vamos a abrir otro cuadro de diálogo donde podemos elegir otras funciones. Ya también podemos insertar inicio, ¿cierto? Insertar fórmula, y podemos insertar una función que queramos trabajar. También tenemos la opción de configurar o autocorrección. Vamos a archivo, más, y tenemos la opción de elegir corrección, ¿cierto? O ortografía, y podemos pedir que nos vaya corrigiendo, ¿cierto?, los errores ortográficos que vamos a tener. También tenemos la opción de insertar gráficos, ¿cierto? Y los gráficos, primero debemos seleccionar el rango de datos, ¿cierto?, que queremos graficar, y después tenemos la opción de ir a la pestaña insertar y seleccionar los tipos de gráficos que queremos utilizar, y finalmente ponemos aceptar. También tenemos la opción, se nos abre, ¿cierto?, el cuadro de texto para elegir el tipo de gráfico, y con eso tenemos la opción. Una vez que seleccionamos el gráfico, ¿cierto?, se inserta el gráfico, se nos abre enseguida una pestaña que se llama diseño de gráfico. Y aquí podemos hacer una serie de cambios para poder ir mejorando nuestro gráfico, ¿cierto? Como seleccionar la base de datos, ¿cierto? También tenemos la opción de ponerle nombre a las barras, numeraciones, una serie de elementos más. Cuando hablamos de tabla, ¿cierto?, también podemos insertar una tabla. Vamos, primero seleccionamos el rango, después podemos hacer clic en insertar tabla, y después nos da la opción de elegir un rango, ¿cierto? Y lo tenemos seleccionado, ponemos aceptar y va a aparecer la tabla. Una vez que insertamos la tabla, va a aparecer enseguida en una pestaña que se llama diseño de tabla. Y aquí, ¿cierto?, podemos mejorar el estilo de tabla o aplicar el estilo de tabla que queremos desarrollar. Ahora tenemos la opción de ilustración, que es las formas, ¿cierto? Podemos insertar formas que nos ayudan, ¿cierto?, a ir mejorando nuestros elementos, ¿cierto? Podemos insertar un cuadro de texto o distintos tipos de elementos que van mejorando la calidad de nuestro trabajo. Una vez que insertamos un objeto, tenemos la opción de modificar ese objeto, ¿cierto? Se abre un cuadro de
de formato de forma y podemos aplicar una serie de elementos para ir mejorando esa forma. También tenemos la opción de insertar una imagen. Vamos a ilustración, ¿cierto? Insertar. Insertar, ¿cierto? Opción imagen. Pues tenemos dos opciones: insertar imágenes que tenemos en el computador o imágenes en línea. Si es lo que tenemos en el computador, nos va a abrir enseguida el cuadro donde tenemos las distintas carpetas y opciones para buscar un archivo. También tenemos una vez que insertamos la imagen, se nos abre nuevamente un cuadro de formato de imagen y ese nos permite hacer una serie de elementos como oscurecerlo, sombrearlo, ponerle contorno, relleno, una serie de elementos que nos ayudan a ir mejorando. También tenemos la opción que les decía de insertar una imagen en línea. Vamos a insertar, ¿cierto? Vamos a ilustraciones, ¿cierto? Y después tenemos seleccionar imagen en línea en vez de imagen, ¿cierto?, en este dispositivo. Y seleccionamos por categoría y la que nos sirve también. También tenemos la opción de insertar iconos y los iconos, ¿cierto? Vamos a insertar, ¿cierto? Y tenemos la opción, en vez de formato, tenemos icono y podemos elegir entre los distintos tipos de iconos que aparecen. También podemos insertar un gráfico Smart Art, que es para hacer por lo general diapositivas, ¿cierto?, para ir enriqueciendo el texto, que no sea solamente texto, sino que sea un texto con imagen, mucho más atractivo para leer. Y también tenemos la opción de insertar Word Art, que es, lo vimos ya con el Word, que es insertar tipos de letras entretenidas. Muchas gracias.